Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Quiero estar contigo, Padre eterno. Quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Quiero decirte, mi Señor, que yo te amo a ti. Eres el anhelo de mi corazón, la única razón de mi existir. Quiero estar contigo, Padre eterno. Quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Quiero estar contigo. Quiero escuchar. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Quiero decirte, mi Señor, que yo te amo a ti. Eres el anhelo de mi corazón, la única razón de mi existir. Quiero estar contigo, Padre eterno. Quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Contigo, Señor, alabado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por todo, Dios mío. Ahora, Señor, pedimos tu dirección, Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Dios mío, tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, tú eres grande y maravilloso. Y gracias por todas las cosas, Señor, que tú nos has dado. En esta noche te damos gracias por esta semana, porque tú, Señor, nos has ayudado, nos has bendecido. Dios mío, hemos tenido peticiones, hemos tenido, Dios mío, situaciones, Señor, en las cuales tenemos que confiar en ti. Y gracias, Señor, porque tú has sido fiel y tú sigues siendo fiel. Ahora, Dios mío, en esta noche al abrir tu palabra, yo te pido, Señor, que tú obres poderosamente, Señor, y que, Dios mío, tú permitas que esta palabra pueda impactar nuestro corazón, impactar el corazón de mis hermanos, tanto los que están aquí como los que van a escuchar este mensaje. Que, Señor, produzca un cambio, Señor, un cambio en sus vidas, Padre. Gracias, gracias. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Esa es una promesa tuya, que tu palabra no volverá a ti vacía. Y ayuda, Señor, conforta a mis hermanos en esta noche. Y Dios mío, bendice a tu pueblo, Padre. Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, si pueden abrir sus Biblias o si quieren ir al libro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Quiero leer unos versículos solamente. Voy a leer el versículo del 22 al 24 de Marcos, capítulo 11. Y luego usted puede quedarse ahí, verá, en esa cita, porque vamos a meditar en esta noche en ese pasaje. En esta noche quiero hablar acerca de cómo Dios responde a nuestra imposibilidad, o sea, a nuestras imposibilidades.
cuando para nosotros es algo imposible. ¿Cómo Dios, hermano, responde? Dice Marcos capítulo 11, 22 al 24, dice la palabra: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pueden sentarse, hermanos. Quiero en esta noche, para empezar, hacer énfasis en el verso 23. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hermanos, no sé, ¿verdad? Todos en algún momento hemos leído esta escritura, y cuando leemos, hermanos, esta escritura, yo creo que todos tenemos la misma pregunta: ¿esto es real? ¿Es real esto de hablarle a una montaña y decirle que se vaya al mar? Cuando Jesús, hermanos, habla acerca de una montaña siendo echada al mar, nosotros deberíamos tomarlo en serio, porque por lo menos yo, ¿verdad?, nunca he visto una montaña echada o tirada al mar. Yo he tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares y he tenido oportunidad de conocer lugares muy bonitos, pero nunca he visto una montaña tirada al mar. Y hermanos, ese es precisamente nuestro problema con este texto. Jesús, hermanos, nos invita aquí a hablar a una montaña y ordenarle que se vaya al mar. Y como digo, yo creo que la mayoría de nosotros no solamente no hemos visto una montaña echada al mar, pero tampoco nosotros le hemos hablado a una montaña. O yo no sé, ¿verdad?, si alguno de ustedes alguna vez lo ha hecho. Y si pensamos un poco más, también pudiéramos pensar, ¿verdad? Por ejemplo, yo podía pensar, yo nunca ha pasado por mi cabeza realmente la idea o decir, yo desearía echar a esa montaña al mar. ¿Por qué alguien querría hacer eso? Pues realmente como que es algo, ¿verdad?, que dice, bueno, nunca, no sé si a lo mejor a uno de ustedes alguna vez ha pensado, ¿verdad?, echar una montaña al mar, pero como para qué, ¿verdad? Pero está aquí, hermanos, claramente en Marcos 11:23, este pasaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos, con este texto? Y bueno, nuestra primera inclinación cuando lo leemos es explicarlo, ¿verdad?, de alguna manera. Es explicarlo. Se dice que un hombre estaba discutiendo con esta promesa, ¿verdad?, con su hijo pequeño. Y cuando le estaba explicando esto, el niño dice que empezó a mirar alrededor para ver si podía ordenar que se moviera algo, ¿verdad?, como por ejemplo la mesa, una lámpara, ¿verdad?, el sillón. Empezó a ver las posibilidades. Entonces el papá inmediatamente le dijo que no, que le advirtió, ¿verdad?, en contra de, dice, no hagas eso porque eso es como tentar a Dios. Pero lo que quiero decir es que el niño al menos tomó en serio a Jesús, lo cual es mucho más de lo que la mayoría de nosotros tal vez hacemos, ¿verdad? O sea, como que no tomamos en serio este pasaje. Entonces, hermanos, mi propósito en esta noche es que nosotros, hermanos, volvamos a tener esa fe como la de un niño. Creerle, hermanos, a Dios con tanta sencillez. Dice la palabra, ¿verdad?, que si no fuéramos como niños, dice, si no fueran como niños, no
no veremos el reino de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos convertimos, hermanos, y no sé si usted se acuerda, algunos aquí lógicamente nacieron en el Evangelio, pero muchos cuando nos convertimos, pasamos por un periodo donde éramos niños también espirituales. Y yo no sé si usted se recuerda, pero por ejemplo en el caso mío, yo llegué a la iglesia y oía yo los mensajes, oía las predicaciones y todo lo que decían, ¿verdad? Yo lo agarraba en mi corazón y yo lo creía así tal y como era. De tal manera, hermanos, de que yo les he platicado que cuando andaba en la calle, a veces andaba haciendo alguna cosa, ¿verdad? En el trabajo, o me enfermaba, tenía alguna enfermedad, inmediatamente yo me acordaba de lo que decía la palabra y yo oraba y tenía esa fe, ¿verdad? Y Dios me sanaba. Yo otro día estaba acordándome que yo de chico, o sea que ya hace mucho que ni me acordaba de eso, pero yo en un tiempo de mi vida como que sufrí después que empecé a ver esto y ya dije, bueno, ¿qué sería eso? Pero ya cuando he visto algunos síntomas que algunas personas me dicen, y es que yo sufría como de migrañas, fíjese, como algo así en la cabeza, porque era como un proceso, o sea que yo no me acuerdo cómo precisamente era el proceso, pero a veces empezaba como que me daba como ganas de vomitar, luego sentía como un dolor de cabeza, pero muy fuerte, y luego después ya era como que la vista se me nublaba y todo, entonces, y ya después pasaba eso, o sea, pero era como etapas, ¿verdad? Y yo sabía, ya me va a dar esto otra vez, porque empezaba de esta manera y así. Y hermanos, en ese tiempo pues yo conocí al Señor y pues de alguna manera en algún tiempo, no me acuerdo, pero en un tiempo yo oré al Señor para que quitara eso y jamás lo volví a tener, o sea que Dios obró. Le quiero decir, hermanos, de que cuando venimos al Señor y creemos al Señor con tanta sencillez, ¿verdad? Lo que dice su palabra, yo lo creo. Dios obra porque le creemos a Él. No sé si usted se recuerda en una ocasión, no sé si le he platicado esto, pero se dice que en una ocasión unos misioneros fueron al África, a un lugar muy, muy remoto, y ellos empezaron a enseñar la palabra de Dios, pero por alguna razón ellos se tuvieron que ir, se fueron, y dejaron ahí esa gente, y ya muchos años después ellos decidieron regresar para ver cómo estaban, y dijeron, pues, no se hizo nada, vamos a regresar para ver si volvemos a empezar otra vez en esa tribu. Y se dice que cuando ellos regresaron a ese lugar, había un avivamiento tremendo en ese lugar, pero un mover de Dios tremendo. Y entonces ellos preguntaron a esta gente, le dijeron, bueno, ¿qué pasó? ¿Verdad? Porque nosotros nos fuimos y ya no supimos qué pasó. Y los nativos le dijeron, es que ustedes, nos dejaron un libro, o sea, la Biblia, y ahí dice, nosotros leímos de que Dios hace milagros, de que Dios sana enfermos, y sencillamente creímos, y eso es lo que está pasando. O sea que esa fe, ¿verdad? Y como digo, esto que voy a compartir en esta noche tiene como objeto eso, que nosotros volvamos otra vez a esa fe que tal vez teníamos antes. Después como que en algún momento como que a veces perdemos esa inocencia, perdemos esa fe y perdemos de muchas bendiciones de parte de Dios. Entonces, con respecto a esta promesa que está aquí, hermanos, yo creo que sería muy difícil encontrar otra más grande o más parecida a esta que estamos viendo en esta noche en nuestro texto. Entonces quiero invitarles en esta noche a tomar un viaje como de exploración bíblica y vamos a mirar si podemos descubrir lo que Jesús está diciéndonos en este pasaje. En primer lugar, hermanos, vemos aquí que hay un mandamiento. Y en el verso 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. O sea, ese es el mandamiento, tened fe en Dios. Y qué simple es esto, ¿verdad? Solo 4 palabras, tened fe en Dios.
Pero qué revolucionarias son estas palabras, hermano. Porque quiero decirle, hermano, que hay mucha gente en este tiempo que ya no tiene fe. Hay mucha gente que, porque como lo tiene todo, ¿verdad? Y especialmente en este país, hermano. Usted tiene una buena aseguranza, usted tiene un buen doctor, usted tiene dinero, usted tiene un buen hospital, todos. Entonces, la gente como que en algún momento la gente dice, no necesito fe, pues tengo todo esto. Pero hay situaciones, hermanos, hay crisis en la vida en la que esa cosa no nos va a resolver nada. Nosotros necesitamos volver otra vez a creer en Dios. O sea, por eso es que a veces vemos, ¿verdad?, gente de otros países que ellos tienen unos testimonios tremendos, ¿verdad?, de lo que Dios hace, y nosotros a veces hasta ni creemos, ¿verdad? A mucha gente que yo le he oído, ¿a poco eso sucedió? O sea, como que la gente es incrédula porque ya no tenemos ese tipo de fe. Y aquí el mandamiento de Jesús dice, tened fe en Dios. Y como le digo, son simples 4 palabras, pero son revolucionarias esas palabras, tened fe en Dios. Ahí en el Salmo 81, verso 10, Dios da esta gran invitación a sus hijos. Fíjense lo que dice, abre tu boca y yo la llenaré. Y cuando escuchamos eso, posiblemente pensamos de que si abres tu boca, Dios te va a llenar para que hables y tú digas la palabra. Pero si ustedes saben el contexto de ese texto, es que estos están en el desierto, ¿verdad? En el desierto, y Dios le está proveyendo comida. Entonces, por eso, ese es el contexto. Hay una versión que dice, dime qué quieres comer y te lo daré de sobra. O sea que realmente es el contexto. O sea que, en otras palabras, Dios dice, pide lo que necesites y yo lo voy a hacer. O sea, yo te lo voy a dar. Ahora, hay otro versículo en Jeremías 33:3 que muchos conocen, ¿verdad? Que mucha gente le llama ese versículo el número telefónico de Dios, porque contiene una clara promesa, ¿verdad? Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otra versión dice, llámame y te responderé. Alguien dijo, hermano, que nosotros los cristianos deberíamos pedirle a Dios que nos enseñara a orar por cosas grandes. Porque la mayoría de nosotros, hermanos, o la mayoría por lo que nosotros oramos son solamente detalles. Y yo creo que es bueno pensar en esto, ¿verdad? Es un reto para nosotros el pensar en cosas grandes. No es que los detalles no importan, claro que importan, pero algunas veces, hermanos, nuestras oraciones sufren porque nuestra visión es muy pequeña. Si vamos a honrar a Dios, hermanos, tenemos que creer lo que Él dice y entonces actuar en esa creencia, haciendo, hermanos, oraciones grandes que requieran también de un Dios grande, ¿verdad?, que las conteste. Fíjense, se dice que durante un tiempo de sequía en Inglaterra, un pastor llamó a su iglesia a una reunión especial de oración para pedir a Dios que mandara la lluvia que era tan necesaria. Y a pesar de que era un día con un sol brillante, ¿verdad?, sin ninguna nube, una niña, se dice que, dice esta anécdota, que una niña vino con un paraguas, y esto fue algo real, fíjense. Y le preguntaron, ¿por qué traes un paraguas? Ella dijo, porque estamos orando por lluvia, pensé que debía tener mi paraguas, tenía que traer mi paraguas. Entonces, al decir eso, pues todos se rieron, ¿verdad? Incluso el pastor se sonrió. Pero mientras estaban orando, fíjense, mientras estaban orando, se levantó un fuerte viento, se formaron nubes y de momento cayó una lluvia torrencial, fíjense. Y entonces esta niña era la única que estaba seca, mientras que todos estaban empapados, ella era la única que estaba seca. Hermanos, y eso, hermanos, es lo que hace la fe, fíjense. Eso es lo que hace la fe. Trae un paraguas a una reunión de oración cuando tú estás pidiendo. Entonces, el mandamiento aquí es tener fe en Dios.
Y ojalá, hermano, que usted no haya perdido su fe. Ojalá y usted tenga esa fe. Y como le dije al principio, tal vez como esa fe que tenía cuando apenas creyó en el Señor, que siga manteniendo esa fe. Y luego, en segundo lugar, hermanos, aquí hay un ejemplo, que es el verso 23. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora, hermanos, en un sentido, esto que está aquí, hay un término, por decir así, gramatical, que se llama hipérbole. Ahorita le voy a explicar eso. Y en un sentido, hermanos, déjenme decir esto, esto que está aquí es una clara hipérbole. ¿Qué es eso, hermanos? Es una figura retórica que se observa en expresiones que exageran la realidad. Es una figura, ¿verdad?, que exagera. Por ejemplo, cuando decimos, casi me muero del susto. O sea que no es que te estás muriendo, ¿verdad?, pero es una forma de exagerar. O sea que el objetivo de la hipérbole es hacer énfasis en alguna idea puntual, atraer la atención del receptor o bien expresar con mayor intensidad un concepto. Entonces Jesús, hermanos, está usando esta figura para apuntar a las grandes posibilidades de la oración. Ahora, pero las palabras aquí, hermanos, son literales en este sentido. ¿Por qué? Porque cuando Él dice, cualquiera que dijere a este monte, fíjense, yo creo, hermanos, que Él estaba parado a un lado, o quizás apuntando al monte de los olivos, porque si usted se fija en Marcos 11:1, dice que estaban ahí, bueno, ahí hay un pasaje donde dice que estaban cerca del monte de los olivos. O sea que era una montaña literal que los discípulos, ¿verdad?, habían cruzado muchas veces. Entonces, esa montaña en particular podía ser echada al mar. Ahora, lo que tenemos que entender, hermanos, es de que Jesús no está diciendo, Pedro, tú puedes hacer esto por ti mismo. Tú puedes tomar el monte de los olivos y echarlo al mar Mediterráneo. O sea, no está diciendo eso. O sea, que ese no es el significado. O sea, Pedro no podría haber hecho eso por él mismo, ¿verdad? Tampoco Santiago o Juan o ninguno de los apóstoles. O sea, para ellos era una total imposibilidad para ellos. Pero, hermanos, no era imposible para Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. O sea que ese es el punto principal. Tenemos que recordar, hermanos, el contexto de este texto. Jesús acaba de maldecir a la higuera y los discípulos estaban maravillados de que se había secado tan rápido. Eso está ahí en Marcos 11, del 20 al 21, que son versos que vienen justo antes de este pasaje. Entonces, aquí es como que Jesús está diciendo, ¿ustedes están maravillados de lo que hice con la higuera? Lo que hice con esta higuera lo puedo hacer con cualquier montaña que ustedes enfrenten si tienen fe en Dios. O sea que realmente lo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. O sea, ustedes pueden hacer pueden enfrentar cualquier cosa si ustedes tienen fe en Dios. Ahora, déjeme decirle esto. Para que un discípulo, vamos a decirlo así, pueda echar una montaña al mar, hay dos condiciones que se tienen que cumplir y ambas condiciones son humanamente extrañas, por decirlo así, extrañas. En primer lugar, la persona necesita, en primer lugar, hablar a la montaña y en segundo lugar, necesita no dudar en su corazón. Hablarle a la montaña y no dudar en su corazón. Ahora, ¿cuál es la parte más difícil? Piensen, ¿cuál es la parte más difícil acerca de echar una montaña al mar? O sea, la mayoría de la gente
probablemente respondería, bueno, tener fe, ¿verdad? O no dudar en su corazón. Eso tal vez sería lo más difícil. Pero hermanos, yo creo que la parte más difícil es tener el coraje, fíjense, de hablarle a la montaña en primer lugar, de hablarle a la montaña. O sea, que ¿qué tipo de persona, hermanos, mira a una montaña y le habla? O sea, si tú haces eso de manera regular, bueno, la gente va a empezar a cuestionar, ¿verdad? Si estás bien de la cabeza o no. Pero eso es exactamente lo que Jesús le dice a sus discípulos que necesitan hacer. Hablarle a la montaña, o sea, y aquí vamos a decirlo, ¿verdad? Hablarle a la imposibilidad, pues esa cosa que no puedes hacer por ti mismo, hablarle. Hay un libro, hermanos, escrito por un autor que se llama Elmer L. Towns. Él ha escrito muchos libros, tiene muchos libros, pero hay un libro que se llama, fíjense, el título es Dilo Fe, o sea que está en inglés, es Say It Faith, Say It, o sea que dilo fe. Yo estaba pensando en eso, ¿verdad? Porque él argumenta en ese libro, basado en este texto y en muchos otros, él dice que Dios honra a aquellos que se atreven a decir en voz alta lo que le piden a Dios que haga. O sea, es como la fe está dentro de ti, ¿verdad? Y cuando tú vas a hacer algo, tú le dices a tu fe, dilo, pero dilo fe, o sea que le hablas a tu fe, que tu fe lo diga, porque de esa manera es como va a venir la respuesta. O sea que, hermanos, Dios honra a aquellos que hablan acerca de sus sueños imposibles abiertamente y oran públicamente acerca de lo que Dios ha puesto en su corazón. Porque, hermanos, eso suelta el poder de Dios de forma única, porque pone el asunto imposible en la mesa, en donde todos lo pueden ver. O sea que mientras que permanezcas en silencio acerca de tus sueños, hay muy pocas posibilidades de que se convierta en realidad. O sea que eso es algo que tiene sentido para mí. O sea que tú tienes que declararlo, o sea, tienes que hablarlo. Otra vez, tienes que ponerlo en la mesa donde todos lo pueden ver, tienes que declarar eso. O sea, cuando tú le hablas a la montaña de imposibilidad, tú estás haciendo lo que Jesús dijo que hicieras. Ahora, hay una definición, ¿verdad?, de fe que hace un autor llamado Phil Yancey. Es un autor americano que escribe principalmente acerca de temas espirituales. Y él dice así, dice, la fe es creer por adelantado en algo que solo parece lógico cuando se ve al revés, él dice así. O sea que hay algo, ¿verdad?, que tú dices, sencillamente, esto no tiene lógica. Solamente si lo miro de una manera al revés, entonces va a tener lógica para mí, pero no tiene lógica. O sea que, y a menudo, hermanos, o algunas veces, o a veces a menudo, Dios, hermanos, nos llama a creerle por cosas que humanamente hablando, hermanos, no nos hacen sentido. Pero cuando nos atrevemos, hermanos, a creerle a Dios, vemos, ¿verdad?, que podemos ver, ¿verdad?, que realmente era algo lógico, era algo que se podía hacer, pero que en nuestra manera de pensar o de ser, ¿verdad?, en nuestro sentido, decimos nuestro sentido común, que a veces no es tan común, ¿verdad? A veces como que no tiene pues sentido. Hermanos, pero necesitamos creer en Dios primero, aun cuando eso pues desafía nuestro sentido común. Yo no sé cuántos hermanos de ustedes alguna vez han tenido que hacer eso, han tenido que desafiar su sentido común y creerle a Dios. Y Dios quiere que lo hagamos. Ahora, hermanos, todos tenemos montañas de dificultad en nuestras vidas. Algunas veces, hermanos, son tareas grandes, ¿verdad?, delante de nosotros y tenemos muy poca fuerza para llevarlas a cabo. Algunas veces esas montañas, por decir así, son tal vez relaciones rotas o tal vez son hábitos, ¿verdad?, de pecado que no podemos vencer. Esa montaña o tu montaña tal vez envuelva
creer en Dios con respecto a un asunto de salud, o a un ser amado, ¿verdad? O con respecto a un ser amado que está alejado de Dios, o sea que algo tremendo. O quizás, ¿verdad?, esa montaña signifique confiar en Dios en medio de una crisis personal, una tragedia personal. O sea que una parte mayor de ver la montaña moverse en tu vida es el tener el coraje de hablar a la montaña porque tú crees que Dios puede echarla al mar. Entonces, hermanos, el mandamiento aquí es tener fe en Dios. Luego el ejemplo que da Jesús es, si tú, ¿verdad?, le hablas a esta montaña, si tienes fe, si tú te atreves a hablar a la montaña se va a mover. Ahora, en tercer lugar vemos aquí una aplicación. Ahora en el verso 24 dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera, dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Ahora, hermanos, esta promesa, fíjense, tiene 3 partes. En primer lugar, es una promesa completa. Dice, pueden orar por cualquier cosa. O sea que eso incluye cualquier cosa, todo, ¿verdad? Es una promesa completa. Pueden orar por cualquier cosa, ya sea salud, ya sea finanzas, ya sea relaciones, cualquier cosa. Luego, en segundo lugar, es condicional. Dice, si creen que la han recibido. O sea, si creen ustedes, entonces ahí está la promesa. Y luego, en tercer lugar, es definitiva. Dice, será suya. O sea, pueden orar por cualquier cosa completa. Si creen que la han recibido, condicional, será suya, definitiva. Ahora, quiero que noten aquí el cambio de los tiempos verbales. En primer lugar, hay un presente. Dicen, pueden orar por cualquier cosa. Eso es en el presente. Y luego dice, si creen que la han recibido, eso es pasado. Fíjense, no dice, si creen que la recibirán. Dice, si creen que ya la han recibido, pasado. Y luego hay un futuro, ¿verdad? Será suya. O sea, en otras palabras, hermanos, tenemos que orar en el presente con la seguridad de que Dios ya ha contestado nuestra petición, o sea que eso ya pasó, aun cuando la respuesta no venga sino hasta el futuro. Ahora, hermanos, algunas veces, fíjense, para que entendamos esto, en el lenguaje griego, los escritores, fíjense, usan una figura gramatical también, que se conoce como aoristo proléptico. Y si lo vemos para entender un poco más, es lo que se conoce como un pretérito perfecto simple. O sea que, hermanos, ¿qué es eso? Bueno, habla de un evento en el futuro como que ya pasó. Y esto es usado para expresar una absoluta certeza de que el evento va a suceder. Por ejemplo, hermanos, en Romanos 8:30, ahí nos ofrece un excelente ejemplo de esto, cuando dice que los hijos de Dios ya han sido glorificados. Fíjense, dice, a estos también glorificó. O sea que habla, hermanos, ahí de creyentes que ya fueron glorificados en el cielo, pero esa glorificación, fíjese, sigue siendo futura para los que vivimos en la tierra, porque todavía estamos en la tierra. Pero es tan cierta, hermanos, en su cumplimiento, porque Dios lo ha determinado así, que el escritor, fíjense, habla de ello como que ya sucedió. O sea, ese es el famoso, que le digo, esa es la figura que usa muchas veces en el Nuevo Testamento, aoristo proléptico. O sea que hay un evento, habla de un evento futuro, ¿verdad?, que va a venir, pero como que ya pasó. Entonces, por ejemplo, hay otro ejemplo en Efesios 2:6, donde nos dice, ¿verdad?, que Dios nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, dice. O sea que, en otras palabras,
para Dios ya estamos sentados ahí en lugares celestiales, pero todavía no, estamos aquí, ¿verdad? Pero eso es tan cierto que ya lo establece como que ya pasó. Entonces, porque es Dios, hermanos, podemos estar seguros de que Él está obrando al contestar nuestras oraciones, aún antes de que oremos por ellas. Por eso es que dice, pueden orar por cualquier cosa si creen que la han recibido, si creen que la han recibido, o sea, ya la recibiste, entonces será suya. Como digo, hermanos, porque Dios es Dios, podemos estar seguros de que Él está obrando al contestar nuestras oraciones, aún antes de que oremos por ellas. Porque Dios, hermanos, vive fuera del tiempo. Las oraciones que hacemos hoy están ya cumplidas, aun cuando no recibimos la respuesta hasta mañana. O sea, quiero que pienses en eso por un momento. Cuando oramos, nuestra parte, hermanos, es confiar en Dios completamente mientras esperamos por la respuesta que viene. Pero tenemos que confiar como que ya nosotros la recibimos. Ahora, hermanos, a la luz de la enseñanza de Jesús, podemos sacar entonces las siguientes aplicaciones. Fíjense, cuando oramos, deberíamos en primer lugar orar por algo definido, o sea, por algo determinado. Que nuestras oraciones no sean solamente oraciones vagas, sino que sea algo definido, algo determinado. En segundo lugar, hermanos, tenemos que declararlo, decirlo en voz alta. En tercer lugar, no tenemos que cuestionar la habilidad de Dios. O sea, para Dios no hay nada imposible. Y luego en cuarto lugar, tenemos que perseverar en oración. Y luego en quinto lugar, tenemos que esperar la respuesta de Dios. Hermanos, ninguna oración, fíjense, ninguna oración ofrecida en fe puede fallar. Ninguna oración que es ofrecida en fe puede fallar. Escribiendo acerca de este texto hace unos 50 años, un clérigo evangélico inglés del siglo XVII llamado Charles Simeon dijo lo siguiente, dijo, no hay oración ofrecida en fe que no sea respondida. No hay oración respondida en fe que no sea respondida. Ahora, algunas veces, hermanos, Dios responde exactamente como le pedimos, ¿verdad? Pero muy a menudo, hermanos, la respuesta viene de forma diferente. Y eso, hermanos, nos tiene que animar. Fíjense, todas las semanas, ¿verdad? Siempre tenemos ese reto de estar orando a veces por muchas cosas. Y eso a mí me anima porque a veces yo estoy orando por algo y sencillamente yo tengo dos opciones, ¿verdad? Y digo, bueno, puede pasar esto o puede pasar esto. Yo no sé cuando usted ora, hermanos, y está pidiendo, usted dice, bueno, puede que pase esto o puede que pase el otro, ¿verdad? Dos opciones. Por lo general nosotros somos tan así, ¿verdad? Que tenemos... Pero luego yo pienso, ¿verdad? Y usted tiene que pensar esto, de que para Dios, hermanos, no es así. O sea, que Dios tiene miles de opciones. O sea, Dios puede hacer muchas cosas más que ni siquiera nos imaginamos. O sea, Dios puede contestar su oración de una manera que usted ni siquiera se imagina. Por eso digo que a veces Dios responde exactamente como le pedimos, ¿verdad? Pero muchas veces, a menudo su respuesta viene de forma muy diferente. La respuesta tal vez se retrase, o el Señor tal vez la sustituya por algo mejor, o tal vez nos dé la gracia, ¿verdad?, para entender que lo que pedimos no es lo que nos conviene. Pero en todo esto, hermanos, Dios continúa respondiendo a la oración. Dios siempre responde a las oraciones de los creyentes, hermanos, siempre. O sea que el único límite para las oraciones, hermanos, es la voluntad de Dios. O sea que si nuestras oraciones están dentro del círculo de la voluntad de Dios, podemos pedir lo que queramos y Dios, hermanos, que conoce todas las cosas, va a contestar nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad. Entonces, hay una promesa de Dios para ti en esta noche. Y la promesa es, tú puedes mover montañas. Tú puedes mover. Y otra vez, ¿verdad? Tal vez no sea algo literal, ¿verdad?
Porque como decía al principio, yo no sé si alguna vez tú has sentido, quiero mover esta montaña, que se vaya, ¿verdad? Allá ahí cerca de Malibu y que se vaya al mar. Pero yo digo, ¿como para qué, verdad? ¿Como para qué quieres mover una montaña así? Quizás, pues, o no sé, en algún momento tal vez te sientas en un lugar donde yo no sé, ¿verdad? Puede que pase eso. Pero normalmente no sucede mucho, no es lógico pues eso. Pero lo que está hablando aquí, hermanos, de que esa montaña, hermanos, son esas imposibilidades que tenemos. Y la promesa de Dios para nosotros, hermanos, es de que tú puedes mover montañas. Está en la Biblia, hermanos, y lo podemos leer. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a creer lo que Jesús dice? Ahora hay otra manera de decirlo. Por ti mismo nunca podrás mover una montaña, pero Dios, hermanos, puede. Por lo tanto, pídele a Dios que haga lo que solamente Él puede hacer. Hermanos, cuando nos enfrentamos con una montaña de imposibilidad, vayamos al Señor, hermanos, y supliquémosle que remueva esa montaña por nosotros. Al final, hermanos, la oración pues no es una carga, no es una obligación, sino que es un privilegio, ¿verdad? Es un bendito privilegio. O sea que no deberíamos orar porque lo tenemos que hacer, sino porque lo queremos hacer. Oramos en confianza, hermanos, esperando que Dios va a contestar nuestras oraciones. Nada es muy grande para pedir y nada es muy difícil para el Señor. O sea, para el Señor todo es posible. Entonces, en esta noche quiero preguntarte, ¿cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu imposibilidad? Yo quiero decirte, sigue orando. De alguna manera, no me gusta a veces usar esa frase de reclámale al Señor, ¿verdad? Pero sí tú puedes reclamar esta promesa de Dios. Dile a la montaña, échate al mar. Y luego párate firme y tú vas a ver lo que Dios va a hacer. O sea que tú y yo, hermanos, podemos mover montañas, o sea, podemos quitar esas imposibilidades. Lógicamente, como dije, no es por nosotros, sino que lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Dije al principio, hermanos, de que yo quería compartir esto para motivarle a usted a que siga teniendo fe. Hay una escritura, ¿verdad?, donde dice que cuando el Señor Jesús venga, dice, hallará fe en la tierra. Y hermano, ojalá y nosotros podamos en esta noche decirle, Señor, sí, Señor, yo tengo fe, Padre. Yo sigo creyendo, Señor, y tal vez, Señor, a veces me es difícil, tal vez, a veces pienso que esto no se puede hacer, pero hermano, esta es la promesa de Dios en esta noche. Tú puedes mover montañas, o sea, tú puedes hablarle a tu montaña, hablarle a tu imposibilidad y en el nombre del Señor hacerla a un lado, porque es una promesa que está aquí en la palabra de Dios. Una vez más quiero decirte, ¿cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu imposibilidad? Sigue orando. Reclama esa promesa de Dios. Dile a esa montaña, échate al mar. Y luego párate firme y ve lo que Dios va a hacer. Póngase de pie, hermanos. Amén. Vamos a orar en esta hora. Yo no sé, hermano, por qué es lo que tal vez tú estás pasando o qué es lo que viene en el futuro. Y claro, ¿verdad? No sabemos ninguno de nosotros. Pero en esta noche, hermano, yo quisiera invitarte mientras cantamos, si tú puedes pasar al altar tal vez y decirle, Señor, no permitas que yo pierda la fe, Señor. Ayúdame, Señor, a que mi fe, Señor,
sea como cuando yo creí por primera vez. Ayúdame a creer lo que tú dices, Señor. Ayúdame a no dudar, Señor. Ayúdame, Señor, a hablarle a mi montaña, a hablarle a mi imposibilidad, Señor. A declarar en voz alta, Señor, lo que yo deseo que tú hagas, Padre. Y, Señor, yo voy a pararme firme, Señor, y yo voy a ver cómo tú, Señor, obras a mi favor, Padre. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Señor. Dios mío, aumenta nuestra fe, Señor. Estamos en tiempos, Dios mío, en que mucha gente, Dios mío, ha perdido, Señor, está perdiendo su fe. Dios mío, pero tú nos llamas a nosotros, Señor, a que nos mantengamos, Señor, creyéndote a ti, Señor. Dios mío, porque entendemos de que para ti no hay nada imposible, Señor. Y ahí tú lo dices, Señor, en este pasaje, oh Dios. Dios mío, dice tu palabra: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El mandamiento tuyo, Señor, es que tengamos fe, tened fe en Dios. Y si nosotros tenemos fe, Señor, podemos hablarle a esa montaña y decirle que se eche al mar, y va a hacerlo, Señor, porque creemos en ti. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos has dado. Gracias porque en este país, Señor, tenemos médicos, tenemos aseguranza, tenemos tantas cosas. Pero que eso, Señor, no nos haga perder la fe, Señor. Porque va a haber situaciones en nuestra vida en que nada de eso nos va a poder ayudar. Solamente el creer en ti, Señor, el confiar en ti totalmente, Dios mío. Gracias, Señor. Ayuda a mis hermanos, Dios mío. Ayúdalos, Señor, que no pierdan su fe. Cada vez, Señor, no importa que tú los hayas rodeado de todo, que ellos, Señor, sigan creyendo en ti, Señor, como al principio. Ayúdanos, Padre. Y, Señor, danos ese valor, Señor, ese arrojo de hablarle, Señor, a la montaña, de hablarle, Señor, a nuestra imposibilidad. Señor, ayúdanos, Padre. Gracias, 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 Señor. Gracias, Padre.